Hola, soy el doctor Edilberto Peña de León, soy neuropsiquiatra, director de investigación del INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, y hoy vamos a hablar de la ponencia de los antidepresivos tricíclicos a los antidepresivos duales. El primer punto para hablar de los antidepresivos es hablar de las sustancias químicas que están involucradas en la depresión. Estas son tres, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Y como podemos ver en esta diapositiva, en estos diagramas de Venn, la serotonina se encuentra en el extremo superior izquierdo de la diapositiva, la noradrenalina en el extremo superior derecho y la dopamina en la parte inferior. La serotonina se encarga principalmente de mantenernos el estado de ánimo adecuado, una buena emocionalidad, una buena función cognitiva, pero tendríamos que grabarnos que es el neurotransmisor que se encarga de que no estemos tristes y de que no estemos ansiosos. Además nos regula otras funciones como puede ser el sueño, vigilia, puede ser el apetito sexual, el apetito por alimento, por comida y la agresividad. Esto quiere decir que si tenemos una carencia en serotonina vamos a tener este tipo de síntomas depresivos. En cuanto a la noradrenalina, es un antidepresivo, es un neurotransmisor que está involucrado en la ansiedad, está involucrado también en el estado de ánimo, pero sobre todo en procesos de atención, de concentración y de energía. Si tenemos una depresión característicamente con una baja en noradrenalina, nos vamos a encontrar a un paciente que está con apatía, con poca energía, desconcentrado y que no puede tomar decisiones. En la parte inferior, les comentaba, tenemos a la dopamina. Característicamente la dopamina es el neurotransmisor del empuje y del placer. Los síntomas de una depresión donde estén involucrados poco empuje y pérdida de interés en las actividades placenteras van a ser predominantemente dopaminérgicos. Entonces, si entendemos adecuadamente este cuadro, vamos a entender el tipo de carencia en neurotransmisores que tiene nuestro paciente y cuál es su mejor tratamiento. Vamos a tener un par de diapositivas que se encargan de explicarnos el papel de estos neurotransmisores involucrados en la depresión dentro de los síntomas y dentro de la neuroanatomía y la fisiología del sistema nervioso central. Esta diapositiva nos habla acerca de la serotonina y de la noradrenalina y de sus principales vías. Vemos ya en escrito y de manera más extensa las funciones de la serotonina y de la noradrenalina que veíamos en la diapositiva anterior. Aquí las podemos enumerar. Les decía, hay que recordar la tristeza, el estado de ánimo, el humor es una de las cosas importantes y la ansiedad es otra, pero también tiene que ver con el sueño, con la cognición, con la regulación de funciones simpáticas y parasimpáticas, con el hecho de cómo funciona y cómo controlamos todas nuestras funciones viscerales. Este, por cierto, sería uno de los mecanismos con los cuales están implicadas las somatizaciones, porque cuando estamos deprimidos también tenemos síntomas a nivel autonómico, tenemos bradicardias, taquicardias, dolores en el pecho, colitis, que pueden estar reguladas por estas vías. La percepción sensorial también, la regulación de la temperatura, la percepción del dolor. Aquí tenemos como ejemplo muy claro la interacción entre la fibromialgia y la depresión, enfermedades predominantemente dolorosas con patología del sistema nervioso central. Y como habíamos visto, y lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante, la conducta sexual. El otro punto importante a recalcar de esta diapositiva son las vías. Si podemos ver, en el puente y en el mesencéfalo se encuentran los núcleos principales donde se genera la serotonina y la noradrenalina, están muy cerca. Y si vemos sus extensiones, vemos que se distribuyen hacia todo el sistema nervioso central. Entonces son sustancias que tienen que ver con muchos síntomas de muchas áreas del sistema nervioso central. En esta diapositiva vamos a hablar acerca del rol de la dopamina dentro de la depresión y dentro del sistema nervioso central.
Si nos vamos primero a la extensión y a su localización neuroanatómica, a diferencia de lo que vimos en la diapositiva anterior de la serotonina y de la noradrenalina en los núcleos del RAFE, en el mesencéfalo y en el locus ceruleus, en el puente, aquí nos vamos a encontrar que los principales centros de distribución y de formación de dopamina se encuentran más metidos hacia el sistema límbico. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, se forma dentro del sistema límbico y se va con extensiones hacia los lóbulos temporales y hacia los lóbulos frontales. Estas extensiones son las que tienen que ver con el circuito de placer y de recompensa, con circuitos que tienen que ver con las adicciones y con circuitos que tienen que ver con control de movimiento y algunos controles neuroendocrinos. Entendido esto, es que si revisamos ahora de manera puntual todas las funciones que tiene la dopamina dentro de la depresión, nos vamos a encontrar que sí, tiene que ver con el estado de ánimo, pero también con la motivación, con el placer, con las conductas agresivas. Aquí dice conducción, pero la mejor traducción al español sería con el empuje, con esa fuerza que necesitamos para pararnos de la cama y hacer las cosas que tenemos que hacer todos los días. Y con la función motriz. Las depresiones predominantemente dopaminérgicas son depresiones con mucho enlentecimiento motor, donde los pacientes están tirados en cama, donde no se bañan y donde pierden este gusto y este sentido por las actividades placenteras. Entonces, ya ahorita podemos delimitar de una manera más clara lo que serían las depresiones predominantemente serotoninérgicas, predominantemente noradrenérgicas y predominantemente dopaminérgicas. Ahora, de aquí nos vamos a ir a explicar qué medicamentos y cuáles están involucrados en cada una de estas vías. Aquí vamos a hablar de los cambios biológicos y la interacción clínica que tiene que ver los cambios de los neurotransmisores para los síntomas que presentan nuestros pacientes deprimidos. Como podemos ver en la diapositiva, en medio de todo tenemos a la depresión. Vámonos primero hacia la parte de la derecha de la diapositiva, donde vamos a hablar de una disminución en la función serotoninérgica. ¿Qué nos traduce esto? Nos traduce tristeza, nos traduce anorexia, nos traduce alteraciones en el ciclo sueño-vigilia y este estado de ánimo deprimido que es necesario para diagnosticar un padecimiento depresivo. Vámonos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo que sigue después es hablar de las alteraciones de la depresión en ciertos circuitos neuroendocrinos, como la hormona liberadora de corticotropina y el factor liberador de corticotropina, que son el CRF o el CRH. El aumento en la secreción de CRF y de CRH nos traduce en una hipercortisolemia. ¿Esto a qué nos lleva? Nos puede llevar a mayor ansiedad, a mayor insomnio, a incluso pesadillas y terrores nocturnos. Y a nivel sistémico nos vamos a encontrar que esta exagerada producción de cortisol nos puede inhibir células importantes en nuestro sistema de defensa, y de ahí surge esta creencia que tiene una parte cierta, de que las depresiones tienen un aumento en la probabilidad de tener alguna infección. Si seguimos en este ritmo, también el aumento de la secreción de CRF, mencionábamos, nos puede llevar a ansiedad. El aumento en la función colinérgica, que también es característico de la depresión, nos lleva otra vez a alteraciones del ciclo sueño-vigilia, pero un síntoma muy importante y que vamos a ver repetido en este taller varias ocasiones, que es la alteración en la función cognitiva. Esta alteración en las funciones intelectuales, planeación, atención, concentración, memoria, síntesis, ejecución de las cosas que queremos hacer. El paciente deprimido tiene alteraciones en todo esto. Seguimos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenemos lo que ya habíamos mencionado de la inhibición de la inmunidad celular. Hay ciertos factores también proinflamatorios que pueden lesionar la inmunidad celular y que pueden tener que ver con que tengamos síntomas físicos clásicos de la depresión. Seguimos en este sentido y nos encontramos la disminución en la función noradrenérgica.
¿Qué síntomas nos da? Atención, concentración, impulso y motivación. El paciente con poca noradrenalina va a tener ansiedad, va a estar triste, no va a disfrutar, pero va a tener dificultad para tomar decisiones, se va a equivocar al realizar las acciones en su trabajo y va a tener problemas para recordar y aprender cosas nuevas. Y finalmente en la parte superior vemos la disminución en la función dopaminérgica. Ya mencionábamos, la dopamina es el neurotransmisor del placer y hay que repetirlo varias veces para que eso se quede grabado. Entonces, si no tengo la dopamina en su lugar en un paciente deprimido, voy a tener un síntoma que se llama anedonia. Anedonia es la incapacidad para sentir placer en las cosas que antes me lo producían. Entonces, aquí podemos englobar los cambios neuroanatómicos, los cambios en los neurotransmisores hacia la traducción biológica y clínica de nuestro paciente deprimido. Ahora nos vamos a ir enfocando hacia las cuestiones de tratamiento. ¿Qué pasa cuando tratamos un paciente por depresión? No nos debemos de quedar en que el paciente responda a los síntomas y al tratamiento. Tenemos que lograr remisión y tenemos que lograr algo más. Respuesta antidepresiva es que en una escala de Hamilton, ahí en la diapositiva ven en la escala que dice HAM-D, es la escala Hamilton de depresión. Respuesta quiere decir que de una escala inicial de depresión de Hamilton de X puntos, obtenga yo una reducción en el 50% de esta calificación o que esta baje por debajo de 15 puntos. A esto se le llama respuesta antidepresiva. Es un problema porque muchos pacientes se nos quedan solo en respuesta antidepresiva ante el estigma de tratamiento de una enfermedad mental y del uso de antidepresivos. Muchos médicos incluso cedemos a la tentación de los pacientes de solo tomar medicamentos hasta lograr respuestas. Tenemos que lograr remisión. Remisión es cuando logramos que una escala de Hamilton nos baje por debajo de 7, o lo más fácil es preguntarle al paciente si ya se encuentra en un punto de funcionamiento como el que tenía antes de haberse deprimido. Lograr esto es el tratamiento antidepresivo adecuado, lograr remisión en los pacientes. Y remisión significa, y va de nuevo, tener otra vez el funcionamiento habitual de antes de estar deprimido. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestros pacientes. ¿Por qué es importante lograr la remisión en nuestros pacientes? Esta gráfica nos va a orientar al respecto. En este estudio se midieron cuál era el desenlace a través de 10 años en pacientes que habían logrado respuesta antidepresiva y suspendieron el tratamiento y pacientes que habían logrado remisión antidepresiva y suspendieron el tratamiento. Como podemos ver en la primera de las dos columnas, la respuesta sin remisión después de 10 años solo mantuvo a menos del 15% de los pacientes sin recaer en depresión. Si nos vamos a la siguiente columna, que es la de remisión, a 10 años, cerca del 35% de pacientes que lograron remisión se seguían manteniendo sin depresión. Si hacemos un comparativo, los pacientes remitidos de un episodio depresivo lograron estar 4 veces más sin depresión en recurrencia o en recaída durante los siguientes 10 años. Es de suma importancia lograr que nuestros pacientes logren remisión en un tratamiento antidepresivo, no solamente quedarnos en respuesta. Y este es el otro punto importante por el cual hay que recalcar que los pacientes tienen que lograr llegar a remisión. Estas son gráficas de la Asociación Americana de Psiquiatría acerca de la recurrencia de la depresión. Aquí hay que mencionar que se trata de estadísticas de pacientes que lograron remitirse de sus episodios depresivos. Entonces, si nos vamos a la primera columna, la columna en verde, vamos a ver que después de tener un tratamiento antidepresivo adecuado, paciente bien diagnosticado, bien detectado, que tomó su tratamiento en un primer episodio de depresión, cuando menos por 12 meses, el riesgo para el resto de su vida de recurrir para un episodio depresivo es de un 60%. Si nos vamos a la columna azul, esto quiere decir pacientes que tuvieron 2 episodios depresivos en la vida y que después fueron diagnosticados, fueron tratados de manera adecuada con medicamentos efectivos,
con tiempo efectivo, lograron remisión y fueron dados de alta, para el resto de la vida tienen un 70% de posibilidades de recurrir en depresión. Si nos vamos a la tercera columna, de color amarillo, vemos que pacientes que tienen 3 o más episodios depresivos tratados adecuadamente y logrando remisión, aún así tienen el 90% de recurrencias de un episodio depresivo. A estos pacientes costo-beneficio ya no les debemos de suspender el tratamiento antidepresivo. Aquí se rompe uno de los mitos tradicionales de la depresión y del tratamiento con antidepresivos, que es que son medicamentos que generan adicción. Los antidepresivos no generan adicción. La enfermedad de la depresión tiene un alto porcentaje de recurrencias y entonces requieren tratamiento muchas veces de manera crónica. Ahora nos vamos aproximando a buscar nuestro antidepresivo ideal. ¿Qué características necesitaríamos para tener un antidepresivo que se ajustara a nuestras necesidades? La primera y más importante, tener una eficacia óptima, que mi medicamento funcione y cure y trate adecuadamente una depresión, que tenga evidencia para eso y que me quite todos los síntomas de la depresión. 2, que sea un medicamento tolerable. Estamos hablando de tratamientos que no son cortos, que son de 1 año, de 9 meses, de 12 meses, a veces de un poco más de tiempo. Tiene que ser un medicamento tolerable. Y 3, tiene que ser un medicamento seguro. Si lo voy a tomar mucho tiempo y si encima una de las principales complicaciones más importantes de la depresión son los intentos de suicidio, tenemos que tener medicamentos seguros con los cuales los pacientes no puedan cometer actos suicidas. 4, una posología, una facilidad de uso. Está completamente demostrado en muchas enfermedades que a mayor cantidad de tomas de un medicamento es más difícil tener un apego adecuado al mismo medicamento. Entonces, necesitamos antidepresivos con facilidad de tomas, que sean de preferencia una sola vez al día y que se puedan ajustar a los requerimientos de vida de cada paciente. La educación. La educación es un tema muy importante para poder alcanzar la remisión y esa no la tiene mi medicamento, esa la tiene el médico y la tiene la relación médico-paciente. Entonces, todo esto que hemos ido aprendiendo en las diapositivas anteriores son temas que hay que tocar con nuestros pacientes para que ellos sepan que se tiene que alcanzar la remisión. El costo es un tema muy importante. El costo, si tenemos un tratamiento largo y es muy caro, entonces tenemos que pensar en las mejores opciones para nuestro paciente. Vamos a ver más adelante que no por ser un medicamento que la caja cueste barato, significa que va a costar barato el tratamiento. Y finalmente los antecedentes personales y familiares de la depresión y de respuesta a los antidepresivos. El antecedente familiar en primer grado de tener un episodio afectivo aumenta grandemente las probabilidades, pero además, si yo ya tuve una depresión previa, ya vimos que puede ser más probable que yo la tenga, y además, en cuestión de tratamiento, las respuestas que hayan tenido mis familiares a los tratamientos antidepresivos condicionan las respuestas que pueda tener yo. Entonces, hacer una buena historia clínica y saber qué medicamentos funcionaron en mis familiares me va a ayudar a tratar mejor a mi paciente con depresión. Este estudio es un estudio muy importante acerca del tratamiento de la depresión. Se llamó STAR-D y aquí se protocolizó la forma de utilizar los antidepresivos. En primer lugar, se utilizaron antidepresivos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina como primera opción de tratamiento. Y si no funcionaban, entonces se empezaban a utilizar otras familias de antidepresivos y si no funcionaban, se hacían combinaciones con medicamentos no antidepresivos que podían potencializar el funcionamiento de los antidepresivos. ¿Qué lecciones se aprendieron que son pertinentes para hablar el día de hoy? Esa es una de las primeras que están viendo en la diapositiva. Del 60 al 70% de los pacientes lograron respuesta con el primer esquema de tratamiento. Eso es muy bueno, pero eso quiere decir que del 30 al 40% de nuestros pacientes no funcionaron con el primer tratamiento antidepresivo. Entonces, si no hacemos un buen vínculo con nuestros pacientes, 3 o 4 de cada 10 pacientes no va a funcionar el primer esquema de antidepresivo
y no van a querer cambiar por otro esquema. Tenemos que saberlo y tenemos que explicarlo bien hacia nuestros pacientes. Otra de las cosas que se aprendieron en el STAR-D, en las lecciones valiosas, fue que hasta el 40% de los pacientes reaccionan a placebo. El hecho de saber que voy a tomar un medicamento antidepresivo y que recibo una buena atención médico-paciente tiene influencia en mi tratamiento. Aquí tenemos dos valiosas lecciones que tenemos que recordar para hacer un muy buen enlace médico-paciente. Saber que podemos fallar en la elección del primer tratamiento y que a veces tenemos que cambiar, y que mucho de nuestro tratamiento es algo más que la pastilla, algo más que el medicamento, y es la relación médico-paciente. Y aquí podemos observar cómo englobamos lo que ya aprendimos de respuesta y remisión con la lección del STAR-D de que no todos nuestros pacientes responden al primer tratamiento antidepresivo. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué pacientes del STAR-D lograron respuesta antidepresiva? El 66%, pero hubo un 34% de no respondedores. Si nos vamos a remisión, ya no solamente a respuesta, que respuesta, recuerden, es el 50% de disminución en la escala de depresión al inicio de mi padecimiento y de mi tratamiento. Remisión solo lo logró el 33% con mi primer esquema de tratamiento antidepresivo. Por lo tanto, una de las máximas que tendríamos que aprender en el tratamiento de la depresión es que muchas veces el primer tratamiento no nos va a llevar hasta el final del tratamiento antidepresivo. A veces tendremos que combinar o a veces tendremos que tomar la decisión de cambiar de antidepresivo. Por eso, esa búsqueda que veíamos un par de diapositivas atrás del antidepresivo ideal es un poquito más complicada cuando lo llevamos a la vida real de nuestros pacientes. Hay que recordar que nuestro objetivo es lograr remisión y recuperación de la funcionalidad de los pacientes deprimidos. Aquí en esta gráfica podemos observar la evolución histórica de los antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos que nos acompañan desde hace muy pocos años en el armamento de la medicina. Al final de los 50 y principios de los 60 se obtuvo el primer antidepresivo, como muchas cosas en la medicina, a partir de la serendipia. Se estaba buscando un tratamiento anestésico para poder realizar cirugías menores y encontraron con efecto más antidepresivo a la imipramina. Y esto debutó a la primera familia de antidepresivos con las cuales se contó, que es la familia de los antidepresivos tricíclicos. Como podemos observar en la diapositiva, la imipramina, la clorimipramina, la nortriptilina y la amitriptilina son las opciones que podemos encontrar en el país acerca de todos ellos. Eran medicamentos de muy amplio espectro que funcionan en muchos de estos neurotransmisores que ya vimos, en los cuales se da el efecto de la depresión. Entonces hay que recordar que son antidepresivos de amplio espectro, pero por su amplio espectro también tienen un amplio espectro de efectos secundarios. Después, a principios de los 60, se encontraron también por serendipia, buscando tratamientos contra la tuberculosis, a la familia de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Como ejemplo tenemos a la fenencina, a la isocarboxacida y aquí en el país tenemos al moclobemide. Estos medicamentos son buenos, son efectivos, se utilizan en los protocolos de depresión resistente, pero su riesgo más importante es que son medicamentos que inhiben a la monoaminoxidasa de manera irreversible. Por la vida de la monoaminoxidasa, 15 días, va a estar inhibida. Y esto nos puede llevar a que si tenemos un mal uso o una mala combinación de inhibidores de monoaminoxidasa con otros antidepresivos, podemos tener síndromes serotoninérgicos con crisis convulsivas o crisis hipertensivas con el uso de vino tinto o de quesos añejos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado para la utilización de los inhibidores de monoaminoxidasa. Pegamos un brinco hasta los 80, si se fijan, habíamos tenido medicamentos de amplio espectro. En los 80 se empezó a buscar selectividad, dijeron, ¿cuál será
neurotransmisor que tiene que ver de manera más específica con la depresión y apostaron a la serotonina por la tristeza y por la ansiedad y se fundó la familia de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Ahí los tenemos: fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram. Son estos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Son medicamentos más selectivos, atacan solo algunos síntomas, pero se perdió un poquito de eficacia, pero se ganó mucho en tolerancia y en seguridad. Al darse cuenta de esto, para los 90 y para los 2000 es que se empezaron a buscar medicamentos con varios mecanismos de acción. De ahí vino la familia de los antidepresivos duales, medicamentos que funcionaban en serotonina y en noradrenalina. Tenemos los ejemplos de la mirtazapina, la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina, el minacipram y algunos otros que van a seguir saliendo en esta línea, que tienen un poco de más potencia, se perdió un poco en seguridad, pero tratan de ser un balance entre los tricíclicos y los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Entonces este es el panorama histórico que, si lo vemos en resumen, vamos de medicamentos de mucha potencia y muchos efectos secundarios a otros de un poquito menos de potencia pero mucha seguridad, hacia ir buscando el balance en el tratamiento de la depresión. Aquí vemos de manera más esquemática dónde tenemos localizados a los medicamentos antidepresivos en su acción. A la extrema izquierda del lado de la diapositiva vemos a los fármacos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, predominantemente serotoninérgicos. Ahí vemos a toda esa familia. Del lado de extrema derecha vemos a los predominantemente noradrenérgicos. Hay un tricíclico ahí, la desimipramina, que es difícil de encontrar aquí en el país, y la reboxetina, que es un medicamento que ha ido cayendo en desuso. Y en medio vemos a los fármacos que tienen acción dual porque están en noradrenalina y en serotonina, y en el caso de los tricíclicos, en muchos otros sistemas de neurotransmisión, y vemos a la venlafaxina, a la mirtazapina, a la duloxetina y a los ya mencionados tricíclicos. Si queremos ser todavía más esquemáticos en estas gráficas de PAI, podemos observar en amarillo la función noradrenérgica de estos medicamentos y en rojo la función serotoninérgica. Tomamos, por ejemplo, la desimipramina, que ya habíamos mencionado, es un tricíclico pero eminentemente noradrenérgico, con muy poquita función serotoninérgica. ¿Para qué nos serviría? Solo para depresiones con muchas alteraciones intelectuales, con muchas alteraciones en toma de decisiones, en funciones ejecutivas, pero no mucho para la tristeza y para la ansiedad. Y vamos buscando el equilibrio. Si se fijan, por el otro extremo tendríamos al citalopram, un medicamento altamente serotoninérgico y muy poco noradrenérgico. Solo nos funcionaría para síntomas en el sueño, en el apetito, en la agresividad, en la tristeza, en la ansiedad. Lo ideal es ir encontrando el balance. Fíjense en la imipramina, en la duloxetina, en la venlafaxina, en el milnacipran. La evolución de los tratamientos antidepresivos ha ido un poquito hacia irnos acomodando al tipo de síntomas del paciente para que tengan el tipo de medicamento adecuado para estos síntomas. En la diapositiva que hablábamos del antidepresivo ideal, si recuerdan, en la parte de costos mencionaba yo que no por tener un medicamento que la caja y el costo por pastilla sea muy barato, nos va a resultar así de barato en el tratamiento. Y el mejor ejemplo lo vemos en la parte de abajo de esta diapositiva, que son los antidepresivos tricíclicos. Pongamos de ejemplo a la imipramina o a la amitriptilina, medicamentos tricíclicos que son muy baratos en su caja, pero vamos a observar las dosis. La dosis inicial en ambos 25 miligramos, pero 1 a 3 veces al día. La vida media de estos medicamentos no permite que el funcionamiento antidepresivo se presente si lo damos una sola vez al día. Entonces, en dosis inicial ya tendríamos que darle más de 1 vez al día al paciente. Y si mi paciente no responde, lo tendría que llevar yo a una dosis óptima de funcionamiento, ya sean 100 miligramos, 150 o a veces hasta 300 miligramos. Llevar los medicamentos hasta estas dosis
significaría que se van a gastar las cajas de medicamento muy rápido y los pacientes van a terminar gastando más porque tuvieron que comprar más cajas de medicamento y además recordemos que son medicamentos de muy amplio espectro, pero también de muchos efectos secundarios y poco perfil de seguridad. Por eso es que a veces usar medicamentos un poquito más baratos no significa que nos vaya a ir mejor con el paciente. Tenemos que buscar el medicamento que le funcione mejor a los síntomas de mi paciente. De abajo hacia arriba, en segundo lugar, tenemos a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Como podemos ver, la mayoría rondan en dosis iniciales menos la sertralina de 10-20 miligramos. La sertralina tiene una dosis inicial de 25 a 50 miligramos. Las dosis óptimas de todos rondan entre los 20-30 miligramos, la sertralina alrededor de los 100 y sus dosis máximas alrededor de los 40 miligramos, excepto la sertralina alrededor de los 200. Y de los antidepresivos duales, tenemos ahí a la desvenlafaxina, a la venlafaxina y a la duloxetina, con algunos con dosis de titulación y dosis iniciales y otros no. Vamos avanzando en la búsqueda del antidepresivo ideal, un antidepresivo de una sola vez al día, medicamentos que tengan un buen porcentaje de apego porque tienen pocas tomas para los pacientes y que sean cómodos para ser utilizados, con dosis máximas que se acercan muy cercanamente a su dosis óptima. En esta diapositiva vamos a hablar específicamente de las ventajas y de las desventajas de los antidepresivos tricíclicos. Vámonos primero a las ventajas. Son medicamentos que por este amplio espectro de funcionamiento, además del trabajo sobre la depresión, me van a sedar un poco a mi paciente y me van a funcionar también como ansiolíticos. Entonces, como podemos ver destacado en esta diapositiva, el hecho de que sea un medicamento que en la misma pastilla voy a tener tratamiento contra la depresión y contra la ansiedad es una gran ventaja. Tiene un beneficio bien documentado ya por estudios de investigación en la depresión y el costo es relativamente bajo, aunque ya lo vimos en la diapositiva anterior que hay que elevar las dosis para que se presente el efecto antidepresivo. Como principales desventajas, en primer lugar tenemos a los efectos colaterales, a los efectos adversos, los colinérgicos, que es sudoración, disfunción sexual, alteraciones en la motilidad intestinal de tipo constipación, son síntomas que pueden empeorar la calidad de vida de los pacientes. El potencial de sobredosis son medicamentos que por eso son controlados, tienen una regulación sanitaria controlada y necesitan una receta aparte. ¿Por qué? Porque en sobredosis me pueden llevar a un intento de suicidio, tiene algunos riesgos cardiovasculares y la otra desventaja que son medicamentos que se tienen que tomar varias veces al día. Por otro lado, en la siguiente diapositiva vamos a hablar en específico de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Ventajas y desventajas. Ventajas. Son efectivos en la depresión y también son efectivos en la ansiedad. Es por eso que muchos de estos tienen indicación por parte de la FDA, además de la depresión, de su funcionamiento en otros trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático o la fobia social. Tienen un beneficio bien documentado, tienen estudios de investigación que lo sustentan y son muy seguros, tienen pocos riesgos a nivel cardiovascular, a diferencia de los tricíclicos. Desventajas. En algunos tenemos que ir aumentando la dosis y estas dosis me pueden producir algunos efectos secundarios. El inicio de la acción es lento, es relativamente lento, hay que titular y hay que esperar 10, 14 días para que mi paciente funcione. Los eventos adversos de tipo sexual son algunos de los que predominan junto con las náuseas como más frecuentes con los pacientes. Y recordemos, estamos hablando de tratamientos para patologías que tardan cerca de un año de tratamiento. No podemos dejar a nuestros pacientes con muchos efectos secundarios durante todo ese tiempo, principalmente los sexuales. Y tenemos que vigilar las interacciones farmacológicas para que en pacientes como los pacientes de edad avanzada, que tenemos polifarmacia, no tengamos interacciones que sean de significancia para la evolución de mi paciente.
En esta diapositiva vamos a hablar ahora de inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina, los duales, ventajas y desventajas. Ventajas vemos muchas. Son efectivos para aliviar los síntomas físicos y los síntomas psíquicos. Estamos hablando de síntomas psicológicos y de otros síntomas emocionales y cognitivos e intelectuales de la depresión. Entonces funcionan en muchas esferas de los síntomas que nos puede englobar un episodio depresivo. Están documentados sus efectos, hay estudios de investigación que así lo sustentan, no tanto así para estas otras indicaciones en trastornos de ansiedad como pasa con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. No todos tienen indicación para el tratamiento de los trastornos de ansiedad que son frecuentemente concomitantes a los episodios de depresión. Son más rápidos en su efecto. Aparentemente después de la primera semana ya podemos observar eficacia clínica significativa. Desventajas, porque toca también a la noradrenalina, vamos a poder tener efectos secundarios en esta vía, principalmente a nivel sistémico, la taquicardia y también la elevación de la presión arterial. Entonces tenemos que vigilar la presión arterial de estos pacientes. Hay algunos efectos sexuales que todavía se presentan menos que con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, y la otra desventaja es el costo. Son medicamentos que por novedosos son un poco más caros que las familias anteriores. Aquí es donde tenemos que ir haciendo el balance de cuáles son los síntomas predominantes de mi paciente, caracterizar bien su tipo de depresión, sus síntomas que pueden ser clave para tratar, hablarlo con el paciente, hacer un plan de tratamiento y elegir adecuadamente la sustancia antidepresiva que les va a recuperar calidad de vida. En esta diapositiva tenemos los resultados de un metaanálisis de 102 ensayos clínicos controlados donde se compararon estudios de antidepresivos tricíclicos contra antidepresivos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Si se fijan en la N de este estudio, fue una población de 10.706 pacientes, una población larguísima. Los resultados se midieron en una medida estadística que se llama tamaño del efecto. A mayor tamaño del efecto es mayor la diferencia con el comparador. Podemos observar que nuestra gráfica en azul, nuestra columna en azul son los inhibidores, son los antidepresivos tricíclicos, y la gráfica en color rosa o amarillo nos habla de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. El análisis, el metaanálisis nos indica que los antidepresivos tricíclicos son un poco más efectivos que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Recuerden la gráfica de la evolución de los tratamientos antidepresivos. Eran efectivos, son medicamentos de amplio espectro, los antidepresivos tricíclicos, pero no tan seguros y no tan tolerables. Por eso es que se buscó un balance, creando los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, sacrificando un poco de eficacia, como podemos ver en este metaanálisis. Avancemos en las comparaciones. Ahora tenemos un metaanálisis hecho por el Dr. George Papacostas, que nos habla de la comparación de los antidepresivos duales, que son los inhibidores de serotonina y de noradrenalina, contra los inhibidores selectivos de recaptura de solo serotonina. Y aquí medimos las tasas de respuestas a través del tamaño del efecto, la misma medida estadística que habíamos comentado. ¿Qué podemos observar aquí? Los inhibidores duales que están en azul obtuvieron una respuesta del 63% de nuestros pacientes, comparado contra los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina que obtuvieron una respuesta del 59.3%. Estadísticamente fue significativa la diferencia. ¿Qué podemos observar? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que los antidepresivos duales son más eficaces, un poco más eficaces que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Entonces recordemos de nuevo esta gráfica de la evolución de nuestros antidepresivos. Teníamos a los tricíclicos de mucho espectro, pero muchos efectos secundarios. Luego a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina más seguros, un poco menos potentes y menos eficaces.
para terminar en esta evolución de la búsqueda del antidepresivo ideal con los antidepresivos duales que mezclan serotonina y noradrenalina, son un poco más eficaces, teniendo todavía un rango muy aceptable de seguridad. Finalmente, en este estudio del Dr. Machado del 2010, tenemos un metaanálisis que sigue dando luz acerca de este debate de qué es mejor, utilizar inhibidores duales, utilizar inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Y otra vez se metieron muchos estudios, ensayos clínicos controlados para poder dar respuesta a esta pregunta. Las tasas de remisión con los inhibidores duales fueron 5.7% mayores que con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, una cifra muy parecida a la que habíamos visto anteriormente en el metaanálisis del Dr. Papacostas. Si vemos la gráfica un poco más a detalle, tenemos en la parte central esta medición de estudio por estudio de tamaño del efecto con intervalo de confianza al 95%. La línea central que va sobre el 1 es la que no nos da diferencia entre inhibidores selectivos, que los favorece irse hacia la derecha de la gráfica, o inhibidores duales, que los favorece irse hacia la izquierda de la gráfica. Ahí vemos cómo se van moviendo todos estos comparativos, y el rombo rojito que está al final de toda esta gráfica hacia abajo es el que nos indica, al no tocar la unidad, que la diferencia es estadísticamente significativa a favor de los inhibidores duales que de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en términos de eficacia. Hay que ser muy claros, aquí estamos hablando de eficacia. Entonces, lecciones que tenemos que aprender de todo este módulo del taller es toda esta evolución de los antidepresivos, cómo hemos buscado las características adecuadas de nuestro antidepresivo ideal, cómo fuimos de antidepresivos de mucho espectro y mucha eficacia a ser más seguros, menos efectos secundarios, un poquito menos eficaces, para tener medicamentos moderados y equilibrados en eficacia y en seguridad, y para seguir avanzando en la búsqueda de antidepresivos, porque la investigación en antidepresivos no se detiene y han seguido saliendo al mercado nuevas opciones que van a ser también parte de otros módulos de todo este taller. Entonces, estas son nuestras conclusiones y nuestras lecciones más importantes a recordar, cómo tuvimos toda esta evolución histórica a partir de los 60 en el desarrollo de antidepresivos, y cómo tenemos que buscar el perfil de síntomas adecuado de nuestros pacientes para buscar en el armamento de antidepresivos el que sea el ideal para cada paciente, hacer un buen nexo médico-paciente, para hacer buena educación, que vimos que es parte del ideal que tenemos que lograr, y hacer un vínculo suficientemente fuerte para llevar a mi paciente a la remisión después de 9 a 12 meses en un primer episodio de depresión con tratamiento farmacológico, y lograr que mi paciente recupere la mejoría funcional de todos sus síntomas.